decía, nos vamos a ir a Nehemías capítulo 4. A partir del versículo 13, presten atención a esta hermosísima palabra del Señor, donde nos dice así: Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada cual a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. De verdad que si queremos aprender principios de organización y cómo movilizar al pueblo para que hagan juntos la obra del Señor, sin lugar a dudas, tenemos que leer y estudiar el libro de Nehemías. Este hombre tenía el don, tenía la capacidad de motivar a un pueblo desanimado, de levantar el ánimo de unas personas que habían retornado del cautiverio en Babilonia y que veían que el muro estaba destruido, que la ciudad era un montón de ruinas, escombros por todas partes, pero no hacían absolutamente nada. Le faltaba motivación, le faltaba ánimo, le faltaba entusiasmo, pero para eso estaba Nehemías, para despertar el interés del pueblo por la obra de Dios, porque al fin y al cabo aquellos muros eran en aquel momento la obra de Dios, así como a Salomón le tocó construir el primer templo, y así como a Noé le tocó construir el arca de Noé, ahora tocaba reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, al poco tiempo saltaron las alarmas. El enemigo siempre va a querer parar la obra de Dios, de una manera u otra. Utilizando todas las armas y estrategias habidas y por haber, el enemigo saltó y trató de impedir a toda costa que las murallas de Jerusalén, que la ciudad volviera a ser reconstruida. Por eso tenemos que partir de la base, mis queridos hermanos, que estamos en guerra, estamos en batalla espiritualmente hablando. Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo, escribiendo esta hermosa carta a una iglesia en la ciudad de Éfeso desde la cárcel, les dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero él dice, nuestra lucha es contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él describe cómo tiene que ser la armadura del cristiano. Él habla del casco, él habla del yelmo, y también me llama mucho la atención, habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de veces que aparece la palabra espada en el pasaje bíblico que hemos leído en esta mañana? Aparece en el versículo 13, en el versículo 17, en el versículo 18. Recuerden que estamos en guerra y que con la espada del Espíritu, es decir, con la palabra de Dios, vamos a poder atacar y destruir toda artimaña, toda maquinación diabólica para que la iglesia no se frene, para que la obra de Dios no se detenga, sino que sigamos adelante en el nombre del Señor y el reino de Dios se establezca y la palabra de Dios corra y sea glorificada. El libro de Nehemías es realmente un ejemplo de organización. Pero, ¿os dais cuenta? Ellos trabajaban unidos, dirigidos, motivados por Nehemías, pero en todo tiempo armados. ¿Cuántas personas no han tomado nota de la importancia de la guerra espiritual, de estar armados, bien pertrechados en esta batalla espiritual que estamos librando? Incluso hasta trabajando para el Señor, algunos se han terminado desanimando y tirando la toalla.
Y esa no es la voluntad de Dios. El obrero tiene que esforzarse, el obrero tiene que ser valiente, el cristiano tiene que ser atrevido, osado, pero sobre todas las cosas vigilar su vida personal, su comunión diaria con Dios. A ver si por cuidar y por atender a los demás nos vamos a descuidar a nosotros mismos. Como decía ese texto bíblico, como dice ese texto bíblico, a ver si por cuidar la viña ajena descuido la mía propia. Es muy importante que nos demos cuenta de que en esta batalla necesitamos estar bien cerca del Señor, velando y orando, como dice la Escritura, porque el diablo Satanás, como una especie de león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Que no encuentre ni una sola rendija por la que se pueda colar y sembrar su veneno en nosotros y de esa manera apartarnos de la gracia del Señor y enfriarnos y frenar el ministerio, el llamado, la obra que el Señor ha encomendado a cada uno de nosotros. Saltaron las alarmas porque el enemigo no estaba contento con lo que se estaba haciendo. Al enemigo no le hace ninguna gracia verte trabajando para el Señor y activo en su obra. Al enemigo no le hace ninguna gracia verte que estás animado y gozoso y alegre y que quieres servir al Señor. Él hará todo lo posible. Él vendrá a hurtar, a matar y a destruir, pero si nos mantenemos firmes y cerca del Señor, no tenemos que tener ningún miedo a Él ni absolutamente a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. No somos de esos cristianos que ven al diablo por todas partes y están más rato haciéndole propaganda al enemigo que a Dios. No somos de ese tipo de cristianos, pero tampoco queremos ignorar las maquinaciones del enemigo. Tampoco queremos esconder la cabeza e ignorar que el enemigo también tiene su agenda, sus planes, sus propósitos y sus objetivos. Pero tenemos promesas maravillosas en la Biblia. Una de ellas dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Otra promesa maravillosa dice que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra promesa maravillosa que todos conocemos es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Y podríamos estar toda la mañana, todo el día mencionando una y otra promesa de parte del Señor. Pero una cosa son las promesas y otra cosa es que tú vivas en esa fe, en esa confianza y te mantengas firme contra las acechanzas del enemigo. Nehemías tomó medidas preventivas, armó a sus obreros y la mitad trabajaban en la obra y la otra parte, la otra mitad, custodiaba, vigilaba, hacía guardia para que el enemigo no pudiera frenar la obra del Señor. Nosotros hoy en día, en este tiempo especial y difícil y diferente en el que estamos viviendo, tenemos que seguir activos, predicando la palabra, sirviendo al Señor, pero sin olvidarnos de que estamos en guerra. No esperemos que todo sea color de rosa, que todo vaya de maravilla, que no haya ningún tipo de problemas, ningún tipo de obstáculo, porque en esas situaciones es donde vamos a experimentar y a ver el poder de Dios. Vamos a ver que todos los dardos de fuego del maligno se pueden neutralizar, porque nosotros hemos sido diseñados por Dios para vivir en una constante y permanente victoria. No vivimos con miedo, no vivimos asustados, pero sí precavidos, atentos y alerta, porque la obra que estamos haciendo es muy grande, es muy importante, y no tenemos que permitirle al enemigo ni a nadie, en ningún momento, que nos pare, nos distraiga, nos enrede en las cosas de este mundo y nos olvidemos de cumplir con nuestro llamado y con el ministerio que el Señor nos ha dado. Queridos hermanos, el mensaje para hoy es: velad y orad. Estamos en guerra. El Señor está con nosotros. La victoria es nuestra, pero vamos a doblar la guardia. Vamos a cubrirnos las espaldas. Vamos a orar los unos por los otros y descansar en Dios, sabiendo que si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor sin lugar a dudas hará la suya. Queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta mañana una vez más juntos y le pedimos al Señor que nos ayude, que nuestros ojos estén bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos para oír la voz de Dios, las direcciones de Dios, y que podamos seguir adelante cumpliendo con nuestro llamado y llegando a la meta en el nombre del Señor Jesús? Oramos, hermanos.
Bendito Padre Celestial, toda la gloria y la honra para ti. Gracias, Dios mío, porque tu obra avanza, porque tu iglesia vive en victoria constante y permanente. Y pedimos que así sea cada día de nuestra vida. Señor, gracias porque tú estás alrededor de nosotros como un poderoso gigante, defendiéndonos contra todo lo que conocemos e ignoramos. Pero gracias, Dios mío, porque tu obra no se va a detener y porque tú, Señor, nos darás cada día la victoria necesaria para seguir avanzando. Ponemos nuestras vidas y este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, les animo a que sigan leyendo el libro de Nehemías. Mañana, Dios mediante, volveremos a reflexionar también sobre el libro de Nehemías y ya de cara a la próxima semana entraremos a reflexionar en otro libro de la Biblia. Saben que el objetivo es cada día, de lunes a viernes, en principio, ir libro por libro de la Biblia y así ir extrayendo el tesoro y las perlas que se encuentran en cada una de sus páginas. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Feliz día. Agárrense al Señor, no bajen la guardia, no aparten su mirada de Cristo, que todavía queda mucho camino por recorrer, muchas almas por ganar y muchas victorias que conseguir. Dios les bendiga y feliz día.